hay que hablar de la lesión de Jimmy Butler. Watch the right knee. Not good. Did not look like it was a natural movement there. Randy, sources tell me Jimmy Butler has been diagnosed with a season-ending torn ACL. His season is over. He faces a recovery timetable of really the next calendar year. And this shatters the hopes that the Warriors had this season of contending for a championship around Stephen Curry. The Warriors had been playing their best basketball of the season. 4 straight wins. The air ball. Tremendo, y además con el morbo añadido de que la otra vez que se fastidió la rodilla fue también en esa cancha, esa vez jugando con los Heat y esta vez jugando contra Miami Heat, contra su ex equipo. Ahora vamos a tema Warriors y las consecuencias en el equipo, chicos, pero antes de nada, hablando un poco más en exclusiva de Butler. Butler es el quinto mayor contrato de la NBA esta temporada, tiene 54 millones este año, 56 el que viene, tiene 36 años ahora mismo, va a hacer 37. ¿Sois optimistas o pesimistas con que regrese, digamos, a un buen nivel y que pueda seguir jugando un tiempito más? Yo creo que el Butler que ya estábamos viendo no era ni la mitad que vimos en esos playoffs de Miami, o si era justo la mitad. Después de esa lesión, yo creo que la carrera de Jimmy Butler, tal y como lo conocemos, yo creo que puede regalarnos alguna temporada a buen nivel físico, aportar, ayudar, pero ya no va a ser ese Jimmy Butler que todos tenemos en la cabeza. Ya creo que eso se ha acabado. O sea, tienes que recuperarte de una lesión de ligamento cruzado. Vas a regresar casi con 38 porque su cumpleaños está bastante cerca y es que lo veo muy complicado. O sea, ojalá pueda tener un último año, un par de últimos años a buen nivel físico y ser un jugador de rotación bastante positivo, pero el Butler que conocemos y que tenemos en la cabeza yo creo que se ha muerto ya. Ojalá que vuelva bien, pero sí, es muy difícil por la edad y porque además es una lesión complicada que lleva un tiempo de recuperación muy, muy largo. Es muy difícil volver y estar a ritmo luego de esa lesión y de esa recuperación y la rehabilitación que supone. Además hay un tema, Butler no se destaca por ser un jugador como Kevin Durant o Klay Thompson que vive de su tiro y de esos lanzamientos en suspensión. Si bien está siendo súper eficiente, esta temporada había sido muy buena en ese sentido, donde más se aprovecha la calidad de Jimmy Butler es en esos contactos hacia el aro, sacando faltas, generando con su físico y la verdad es que teniendo 38 el primer años. Shai Gilgeous-Alexander fue Jimmy Butler, ¿no? Sí, es ese jugador que pone a las defensas en problemas con sus faltas y va a la línea muchas veces y con una lesión así, con 38 años, es muy difícil que vuelvas a ser el mismo. Desde luego que sí. Todo esto llega en un contexto en el que había una mejoría notable en este mes de enero de los Warriors. Vamos a ver algunos datos, por ejemplo, de que habían mejorado. El balance era de 12-4 entre el 20 de diciembre y el 19 de enero. 12-4, ahí no está sumada la última derrota. Por eso estaba marcado del 20 al 19, o sea, un mes clavado. 12-4 son números de estar muy arriba en la conferencia oeste. Consiguieron reducir el gran problema que tenían de pérdidas de balón, que era tremendo. Habían conseguido darle mayor ritmo ofensivo. Claro, cuando reduces las pérdidas, esto es una consecuencia también. Más partidos con anotación alta, de 120 puntos o más. Y luego, sobre todo, el cambio era que los jugadores de rotación, los Podziemski, los Spencer, todos estos estaban, digamos, sumando cuando se incorporaban al banquillo, desde el banquillo, ¿no? No sé si ahora mismo ya en cuanto a aspiraciones, ya lo decías un poco al principio, dejamos de contar con estos Warriors. Sí, dejamos de contar con estos Warriors, hagan lo que hagan, yo creo que ya la condena está echada. Y porque Golden State, chicos, aunque esté muy mal, yo creo que siempre todos esperamos, ¿no? Porque yo creo que tenemos un respeto máximo a Curry y a poquito que lo rodees siempre te saca rendimiento, pero yo creo que esto ya es como tocar fondo, ¿no? Sí, es que para mí, yo literalmente lo dije así en mi canal de YouTube, era la última bala en la recámara y ya se ha gastado. Y no solo es la lesión de Curry, sino también la retirada a nivel competitivo de Stephen Curry. O sea, nos va a regalar buenas noches, él va a estar ahí noche tras noche, pero se acabó el tener a Curry. Veremos si en playoff, ni siquiera en playoff, pero lo veo complicado que al finalmente vayan a entrar. Creo que la temporada se les va a hacer muy larga. He escuchado posibilidades de, oye, ahora podemos conseguir a Michael Porter Jr. o DeRozan, lo dijo el propio Sams Charania, que DeRozan estaba
encima de la mesa, pero es que son 55 millones de salario totalmente inhabilitados y a ver, si alguien quiere, ¿quién va a querer a Butler lesionado? O sea, lo veo muy complicado, ¿eh? Es la extensión que nunca le quiso hacer Miami, digamos, que cuando firmó con Golden State le firmaron esos 100 y pico millones. Es algo que los Warriors sabían cuando traspasaron por él, pero que entendían que tenían que hacer ese all-in de, bueno, tenemos a Curry, queremos utilizar sus últimos años de carrera al máximo nivel competitivo, le tenemos que dar una estrella que más o menos se alinee con la línea de tiempo. Butler está justamente en esa línea de tiempo, estos próximos 2 años van a competir, pero si ya es difícil para un equipo como Oklahoma repetir un título, lo fue para Boston, para todos los conjuntos que ganan, imagínense para una dinastía que está en decadencia, porque esto no es algo que descubramos ahora. Los momentos más importantes de los Warriors ya pasaron, estuvieron entre 2015 y 2022 y ahora están tratando de sobrevivir y darle a Curry esa última chance, porque sabes que si está en playoff algo puede hacer, pero cualquier detalle, cualquier lesión, cualquier problema te altera todo el resultado, y es lo que sucedió. Ahora un milagro solamente salva a estos Warriors de poder competir, y el milagro sería, no sé, que Giannis Antetokounmpo diga me quiero ir a los Warriors o cosas así que son muy difíciles de imaginar. Y la otra opción es obviamente hacer un traspaso en esta temporada por alguno de esos jugadores que mencionaba Adri, ya sea Michael Porter Jr. o Trey Murphy III o lo que sea, y esperar, soñar con que Butler vuelva sano en la próxima temporada y tratar de apostar todo ese año, pero cada vez se achica más la ventana y es otra temporada en la que Curry juega a un nivel de All-NBA, es titular en el All-Star, la rompe toda y el equipo no está a la altura. Sí, es verdad. Vamos a ir por partes con esto que mencionaba Leo. Primero, antes de ir al mercado y ver esas opciones y alguna cosita más, lo de Kuminga. Kuminga volvió a jugar contra los Raptors y volvió haciendo estos números: 20 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 7 de 10 en tiros de campo. Pregunta rápida: ¿para vosotros es recuperable en los Warriors? Ya sabemos que en otro equipo a lo mejor sí, pero en estos Warriors, con todo lo que ha pasado, con todo el tiempo que ha estado sentado, con esa química que yo creo que se perdió también entre tanto cuerpo técnico con el jugador como incluso dentro del propio vestuario, ¿creéis que es recuperable un Jonathan Kuminga que hace 2-3 años lo veíamos como un jugador con un potencial bestial? Para mí no. O sea, juega por primera vez después de estar 16 partidos seguidos sin jugar ni un minuto por decisión técnica de Steve Kerr. Yo creo que lo único, por la situación, porque lo necesitaban en pista y porque van a intentar sacar el máximo valor posible por él en un traspaso, pero esa relación está más que muerta. Ya está, sí, coincido plenamente. Estirar esa situación es seguir mintiéndose a ellos mismos. La única opción que yo veo como para que Kuminga siga en Golden State Warriors es que digan, bueno, Steve Kerr, Curry, Green, muchas gracias, rompemos el núcleo, se van todos y reconstruimos en base a este jugador y a los jóvenes que podamos conseguir, pero sería un vuelco totalmente radical en relación a lo que suelen hacer los Warriors y obviamente faltarle el respeto también a la historia de esos jugadores. Chicos, os quiero preguntar una cosita. ¿Veis un mínimo de posibilidad? Yo no, pero ¿veis un mínimo de posibilidad de que Curry salga de Warriors? Yo no, Pero es que tiene 37 años. Algo de porcentaje le doy, pero la verdad es que me chirría mucho. O sea, me parece que yo creo que es el único o de los poquitos jugadores que hay ahora mismo en activo que podrían ser One Clubman, ¿sabes? No sé si él, Tatum, pocos más, Sí, de hecho, quizás. De su draft es el único que sigue en el mismo equipo y creo que si vamos más atrás también y es muy difícil pensarlo con otra franquicia. Yo creo que la única opción que existe de que eso ocurra es justamente que la franquicia le diga que se lo pida, bueno, ya está, te vamos a traspasar al equipo que vos quieras para competir, pero tenemos que reconstruir y es muy complicado que eso ocurra porque estamos hablando del jugador más importante de la historia de la franquicia. Uh-huh. Minnesota, hazlo. Hay una manera de que se pudiera quedar Steph Curry. Vamos a escuchar lo que decía Kendrick Perkins en el podcast en Road Tripping. Yo te digo una cosa, es un poco lo que pasaba el otro día con lo que escuchábamos de Rich Paul, ¿no? Que quizás la persona de la que nace no es del que más nos podemos fiar, pero lo que dice tampoco es ninguna tontería. Lo que pasa es que, bueno, vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. No, it's time. It's time. Look, it's the perfect time. Momento perfecto. If I'm Steph right now, ahora mismo,
I'm getting my light-skinned ass, green eyes, and I'm picking up the fucking phone. And you know who I'm calling? I'm calling Giannis. Llamo and a saying, Giannis. hey, man, yo, what are you waiting on? Damn it, I need you and you need me. Te necesito, tú Let's me make it necesitas. happen right now. Vamos a hacerlo. If it's anybody that Giannis Antetokounmpo would listen to and he would want to act on it, let Steph call his motherfucking phone. Si hay alguien a quien escucharía a Giannis ahora mismo sería Steph Curry. Todo esto se puede contar sin que esté el pitidito todo el rato, pero bueno, entendemos también que es el formato del podcast. Cuando Perkins entra en ESPN no hay tantos pitidos, evidentemente son otros contextos. A ver, eso es un poco medidas desesperadas, ¿no? Pero yo sí tengo claro una cosa, lo que no sé es qué puede tener, porque si sacas a Curry de la ecuación, para poner sobre la mesa, qué puede tener Golden State que te pueda decir Milwaukee, oye, pues sí, venga, vale. Pero, hombre, sí que es verdad que sería, yo creo que el de las poquitas fórmulas que le quedarían a los Warriors de verdad ser competitivos, traer a Giannis. Ahora, ¿cómo haces eso, no? ¿Qué le compensas a Milwaukee para que te metan a un Giannis Antetokounmpo en la operación? Yo creo que cosas, Podziemski, Kuminga, Moses Moody, todos los picks que puedan existir bajo el sello de Warriors, el estadio. El Golden Gate. Una posibilidad hay. Una posibilidad hay. Es la que ha dicho Nacho y también la que ha dicho Leo. O sea, si queremos a Curry competitivo, Giannis es la única posibilidad, pero no dependen de ellos. Dependen de que Antetokounmpo no solo pida el traspaso, sino que cuando lo pida, señale con el dedo y diga, yo quiero jugar en Warriors. Si todo esto ocurre, yo soy Warriors, es que ni me lo pensaba. O sea, todas las rondas del draft, absolutamente todo, lo pondría encima de la mesa para conseguir a Giannis. Sí, eso creo que no debería discutirse. Golden State tendría que apuntar, ver si puede desatornillar el Golden Gate y mandarlo también. En ese caso, todo tendría que ir toda la carne al asador, como decimos acá en Argentina, para el traspaso. Del sector 101 al 110 de la grada del Chase Center, todo, para Milwaukee también. Todo, aceptamos a Thanasis, a todos los hermanos de Giannis. Pero el problema es ese, el problema es cómo tentás a Milwaukee, porque ahí hay una tercera parte involucrada, que obviamente también estamos hablando de un equipo que perdería al mejor jugador de su historia junto con Karim, y quiere algo a cambio, quiere reconstruir, y en este momento la realidad es que si bien Kuminga tiene potencial y hay jugadores de Warriors jóvenes que pueden llegar a seguir creciendo, han bajado mucho su valor de mercado, tanto Moody como Podziemski, el propio Kuminga obviamente también. La única posibilidad que yo veo de que esto tenga una mínima chance de ocurrir es esa, es que Giannis diga, me quiero ir y ese es el único lugar al que yo quiero ir, y eso ya sabemos que siendo una estrella del nivel de Giannis afecta directamente a las posibilidades, pero bueno, hasta ahora cuando se habla de rumores de traspasos en relación a Antetokounmpo siempre se menciona que él quiere ir a los Knicks, entonces es difícil pensarlo. Sí. Bueno, por cerrar el tema Warriors, que nos ha quedado extenso y que había muchas cosas que tocar, simplemente mi pregunta a vosotros, que supongo que lo sabréis porque yo no tengo ni idea, ¿cómo se cierra una dinastía? Pues tú me dices, se acabó la dinastía. Bueno, ¿cuándo se cierra la dinastía? ¿Qué se cierra? Cuando, no sé, cuando se deja de ganar, cuando se marchan los jugadores que han protagonizado la dinastía, cuando se va el entrenador, ¿en qué momento? Porque claro, llevamos cerrando la dinastía de los Warriors 2 años. ¿Cuándo se cierra? O sea, cuando dicen, ya está, se acabó, ya no hay más dinastía. Para mí, en el momento en el que Jimmy Butler apoyó su rodilla y se rompió el ligamento, ahí se rompió la dinastía de Warriors. Con un tipo como Butler, que no ha estado en la dinastía. No, ya sí, pero era... ¿Cómo decirlo? Era simbólico, intentar icónico. no agarrarte un poco al pasado, intentar seguir con ese proyecto ganador, la última bala. No sé cómo definirlo, ¿vale? Pero yo creo que ahí ya todo el mundo se dio cuenta de que ya está, o sea, es imposible alargarlo más esto. Hombre, si nos ponemos un poco más meticulosos, pues cuando abandonó Klay Thompson tal vez del equipo. Claro, eso iba a decir. Que es simbólico, más que nada, porque Klay no estaba en su mejor nivel, pero es, bueno, ya está, los 3 que realmente te dieron el mejor momento de la historia de la franquicia ya no forman parte como núcleo. Obviamente,
uno siempre va a pensar en que la dinastía continúa mientras Curry continúa a este nivel, y hay un mínimo de chances de que puedan pelear por algo, pero sería bastante diferente en el caso de que eso ocurriera. Tendrían que cambiar absolutamente todo. Es un poco lo que sucedió con Kobe, esos 3 años con Shaq, esos títulos en el inicio de su carrera no tienen mucho que ver con los dos, con Pau Gasol, más allá de que obviamente se mantuvo Phil Jackson y se mantiene la presencia de Kobe Bryant. Después las cosas cambiaron radicalmente y sí, podemos decir la dinastía de Kobe Bryant duró hasta 2010, pero la realidad es que son 2 momentos completamente distintos. Es muy difícil terminar una dinastía y todas tienen desenlaces catastróficos, ya sea porque son cuestiones dirigenciales como sucedió con los Bulls, o las lesiones o los retiros como en el caso de los Spurs, pero siempre esto es cíclico y cuando ya tuviste tanto tiempo dominando es muy probable que luego tengas que reconfigurarte y empezar a pensar en una reconstrucción. Es el orden natural del deporte.